Bueno, acá tenemos esto más que nada son videos, no tutoriales, digamos, pero sí, en todo caso, son videos más informativos, digamos. ¿Informativo a qué me refiero? A que ya de por sí todo el mundo conoce el mundo Google, y en particular yo me voy a centrar en las planillas de cálculo de Google. Eh, para arrancar y como primera medida, lo que vamos a hacer es ver desde dónde podemos comenzar a gestionar nuestros archivos de planilla de cálculo. Fíjate que acá vos abrís tu cuenta de Google, abrís una cuenta de Google como abre todo el mundo con su correo electrónico y su contraseña, y después te va a pedir datos personales, aceptar todas las condiciones, bla, 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 y vas a pasar a una cosa como esta, en donde por acá te va a aparecer el Drive. ¿Ves? Cuando haces clic acá en el Drive, te va a aparecer una cosa como esta. Cuando te aparece una cosa como esta, vas a tener como un disco interno acá dentro del Drive, ¿sí? En donde vas a tener una pestaña para acá hacia la izquierda que dice nuevo, la unidad, todas las unidades que tengas creadas, los ordenadores que tengas, digamos, dentro de esta misma cuenta, qué documentos se comparten con vos, qué documentos abriste recientemente, qué documentos vos los pusiste como destacado, y una papelera de reciclaje, que quiere decir los documentos que enviaste a la basura que no te sirvieron, ¿sí? Como primera medida, como para que vamos viendo de qué se trata esto, yo por ejemplo abro acá, y yo tengo acá para crear una carpeta más, subir un archivo que tenga acá en mi máquina, subir una carpeta que tenga en mi máquina, o si no, crear un documento de Google, o sea, de texto, una hoja de cálculo, presentaciones de Google, que viene a ser la onda del PowerPoint, formularios. Este formulario es muy interesante también para trabajarlos con hoja de cálculo, que ya después más adelante lo voy a estar subiendo. Y después hice más, y bueno, y después tenía un montón de cosas más que ya en algún momento, si da, veremos. Pero principalmente yo quiero ver cómo, para que ustedes vean cómo se maneja, porque esto lo manejo bastante en el trabajo, digamos, cómo se maneja esto de la parte de Google, lo que es las carpetas y lo que es las hojas de cálculo, que es lo que usualmente más vas a usar en una empresa, un documento, una hoja de cálculo. Suponete que abrimos acá, inmediatamente se abre una hoja de cálculo en blanco. Es fundamental saber, en primera instancia, cuando abres una hoja de cálculo nueva, que se te abre así y sola se autoguarda en el Google, ¿sí? O sea, cuando vos vengas, primero no se va a guardar nada, porque es una hoja de cálculo en blanco, pero ya vas a ver que se va a autoguardar apenas yo haga alguna transformación en la hoja. Lo primero que tenés que ver es acá. Te vas a la configuración, ¿sí? O sea, en archivo configuración, y acá te tenés que ver dónde está configurada tu hoja de cálculo. Te dice configuración regional, te dice esta opción afecta los detalles del formato, como la función, bla, 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 ¿sí? Yo estoy bastante acostumbrado a manejarla, porque ya así arranqué, digamos, a manejarla como México, ¿sí? O como México, como Estados Unidos, que la mayoría de las fórmulas, ya te voy a mostrar, se manejan con comas, en donde en España y Argentina se manejan con punto y coma, tal como se hace también con las hojas de cálculo de Excel. Ahora te muestro cómo es. Yo, por ejemplo, ahora lo voy a pasar a México, ¿sí? Es para la configuración de la hoja de cálculo y nada más. Eso tenés que tener muy en cuenta, porque de eso va a depender después de cómo las use la hoja de cálculo. Ojo, la puedes cambiar en cualquier momento, nada más que ahí se actualiza, y lo que va a hacer ahora es tomarte las fórmulas como con la configuración, con otra configuración. Dice, consulte el historial de cambios, qué sé yo. Bueno, esto es muy importante también, porque te dice que consulte el historial de cambio, ¿ve? Te dice última modificación hace unos segundos. Vamos a ver si acá ya la guardo. ¿Ve? Te dice hoja de cálculo sin título. O sea, ya te acaba de guardar en el primer movimiento que haces, ya te acaba de guardar Google la hoja de cálculo dentro de una carpeta, o sea, dentro del disco, digamos, directamente, ¿sí? Bueno, suponete que esta vamos a poner la hoja de cálculo de prueba. Esa hoja de cálculo de prueba, que ahora se va a llamar de prueba acá, ¿ves?
ya se acomoda sola, se va guardando. Yo no tengo que tocar nada, solo todo lo que yo haga se va guardando. Y te va diciendo acá, última modificación hace unos segundos. Si quieres ver qué modificaciones hiciste, puedes abrir acá y te va a mostrar que hoy, 26 de junio, a las 19:32, yo mismo hice una modificación que fue la configuración, ¿sí? Ahí empieza a cargar, digamos, todo lo que guardó automáticamente Google para ver qué guardaste y te dice, si vos querés guardar restaurar esta versión, podés hacer, ponerle un nombre a la versión esta para que te acordéis y volvás a esta versión como sea, o hacer una copia de esto, ¿sí? Entonces, si vos querés volver a lo que se había, digamos, realizado en este momento, bueno, podés volver, o sea, puedo volver a dejarla como España. Y si quiero volver a esto, puedo volver a dejarla como la hoja tenía el nombre de título, sin título, hoja sin título. ¿Ves? O sea, los dos cambios que yo hice es una configurarla como México y la otra configurarla como y la otra cambiar el título. ¿Dale? Bueno, eso es lo que te va a ir mostrando. Si no querés hacer nada, volvés. Pero lo bueno es que este es bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante botonazo, porque te va diciendo todas las cosas que se van haciendo. Esto es muy importante cuando vos compartís la hoja de cálculo. Ya vamos a ver cómo se comparte. Bueno, que es muy importante para lo que es trabajo, y sobre todo hoy trabajo en línea, ¿sí? Bueno, entonces te va diciendo acá Google que la última modificación se hizo hace 2 minutos. Claro, porque me la pasé hablando con ustedes y mostrando cómo se fue, cómo se va modificando las versiones. Versiones significa, o sea, una versión del documento, es lo último que habías hecho. Todo lo que vas haciendo lo podés, digamos, deshacer yendo a las versiones. Por supuesto que también está el deshacer del botón deshacer, ¿sí? Que básicamente acá no te lo puedo mostrar, pero por ejemplo podemos ver que si yo pongo 1 acá, en la primera celda pongo 1, un segundo, que me responda el 1, yo pongo 1 acá, ¿sí? Y si pongo deshacer, ya sea con el botón deshacer o deshacer con control Z, es lo mismo, ¿vale? Bueno, suponete que yo ahora, para mostrarte nada más cómo es la configuración de la hoja, ¿ves? Ya se guardó, te dice ahí, guardado en Drive. Bueno, se acaba de escapar. Pero retroceder un poquito el video y ahí te muestra que se guardó en Drive. Acá, esto que está acá, yendo a lo que es la parte del encabezado, te dice si lo querés destacar al documento. Si vos lo destacás al documento, ponen que yo lo destaque. Mirá, acá, en donde está destacados, te aparece pruebas. Ya no solo te va a aparecer en tu unidad, sino que te va a aparecer acá en destacados, ¿sí? Después, acá tenés la parte de mover. Vos podés mover el documento a otro lado donde creas conveniente moverlo. Lo puedes mover por acá, ¿sí? Donde yo voy a crear, suponete, una carpeta. Dentro de mi unidad voy a crear una carpeta de pruebas. Y suponete que yo, bueno, ya se creó la carpeta y le pongo mover aquí, ¿sí? Entonces cuando yo le pongo mover aquí, ¿ve? Me dice acá y si quiero deshacer lo puedo deshacer y si no cerrás y si no esperas un segundito y se deshace eso. Mira, fíjate que yo ahora voy a venir a carpeta de pruebas y prueba va a estar, o sea, este documento que dice prueba va a estar acá, en carpeta de pruebas, ¿sí? O sea, ya no va a estar en la unidad. En mi unidad va a estar carpeta de pruebas y esta carpeta de pruebas va a contener el documento prueba. Pero suponete que lo hacemos al revés. Yo en lugar de que en mi unidad haya una carpeta que se llama de pruebas, yo quiero crear otra carpeta que diga carpeta de recontra pruebas. Entonces se crea otra carpeta que ya a esa carpeta la puedes ver así o así. Yo prefiero verlo así porque me da el detalle, digamos, a qué hora se crearon y todo. Pero también la puedes ver así si a vos te gusta. Acá también la puedes ordenar por el propietario. ¿Propietario por qué? Porque de repente lo vas a compartir y vas a tener que ver de quién era el documento, a qué hora lo creó. El tamaño de un archivo no consigo que se vea normalmente, pero bueno, con que ya la tengas identificada, ya sabes que está acá. Carpeta de prueba y carpeta de recontra prueba. Suponete que querés mover el documento abierto. Mira, fíjate que el documento está abierto. Yo voy para acá y digo, lo voy a mover a este documento que está acá, lo voy a mover a carpeta de recontra pruebas. Y lo que hizo es arrastrarlo y lo moví. Se ha movido prueba
de carpeta de pruebas a carpeta de recontra pruebas. Entonces, la carpeta de pruebas ya no está, en carpeta de recontra pruebas está. Si yo voy a destacado, como yo lo destaqué y como es un documento destacado, lo voy a encontrar ahí. Suponete que yo ahora lo voy a sacar de destacado. Puedo sacarlo de acá, ¿no es cierto? En donde yo acá le pongo quitar de destacados, lo quito de destacados, ¿sí? Entonces acá ya el documento no, bueno, no debería aparecer como destacado, demora por ahí en actualizarse, pero por ejemplo puedo agarrar y destacar la carpeta donde está el documento. Por ejemplo acá voy, hago clic aquí y digo añadir a destacados, ¿sí? Entonces yo en destacado voy a tener la carpeta de recontrapruebas y acá dentro de recontrapruebas voy a tener prueba, el documento prueba que es este, ¿sí? Eh, pero sin embargo, digo yo, no, mejor lo voy a mover, me arrepentí, lo voy a sacar de la carpeta de recontra pruebas, lo voy a mover al documento y lo voy a mover de nuevo al documento de pruebas y me dice mover aquí, ¿sí? Y ya está, moví de nuevo el documento que estaba acá en carpeta de recontra prueba, lo moví a carpeta de pruebas. Debería aparecer acá en unos instantes, si no te aparece lo que tenés que hacer es actualizar la página y ya debería aparecerte dentro de la carpeta pruebas. Bueno, le demos un segundo porque debería aparecer, digamos. A lo mejor no lo trasladé. Ah, no, lo dejé afuera. Bueno, este documento lo vamos a mover acá, a carpeta de pruebas. No me lo tomó. Ahí está. Pumba. De mi unidad a carpeta de pruebas. Ahí está. ¿Ves? Lo tenía hace rato acá. Lo había movido mal. Acá, en mi unidad, ya te va a empezar a aparecer algo interesante. ¿Qué te va a aparecer? La sugerida, o sea, los documentos sugeridos, ¿sí? Que son los que Google va interpretando de que vos los usas más, digamos. Las carpetas que tenés también como sugerido, o sea, todo esto es sugerido, ¿sí? Apenas vos entras en tu unidad, te va a aparecer todo lo sugerido y obviamente te van a aparecer las carpetas que tengas en tu unidad. O sea, la primera parte, acá arriba lo sugerido y acá abajo te van a aparecer las carpetas que vos tenés dentro de tu unidad. Acá te va a aparecer el documento reciente. Bueno, como tenemos este es un documento reciente. El destacado, y como no eliminaste nada, no mandaste nada a la papelera, está esto que es la papelera de reciclaje, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que yo te decía de la configuración regional. ¿Qué pasa? Yo pongo, suponete, vamos a poner acá, vamos a poner 2 y 3, y quiero que esto, vamos a poner una función más, vamos a poner así, mira. 2, vamos acá, 4, 5, 6, ¿sí? Fíjate que acá tenés la listita de funciones con las que podés hacer cosas, ¿estamos? Suponete que yo quiero hacer un promedio. Fíjate que acá cuando yo digo que quiero hacer un promedio, estoy agarrando cualquier función, ¿no? Solamente para mostrar nada más. Suponete que yo quiero hacer un promedio y digo que quiero hacer un promedio de entre qué valores. Y bueno, quiero hacer un promedio de entre estos dos valores, coma, pero también de la suma de estos, del promedio de estos dos valores y pongo enter, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí me está dando 3,5 o 3,5 el promedio de valores, ¿sí? Fíjate cómo me está apareciendo ahí, 3,5, ¿dale? 3,5 el promedio de estos valores. ¿Qué es lo que cómo hice yo la fórmula? Promedio A1, B1, B2, C2. Vamos a cambiar ahora la configuración a lo que estaba. Configuración, que ya te dije yo que sí se puede cambiar en cualquier momento, y pongo España en este caso, que es como estaba. Guardar y volver a cargar. Guardamos y volvemos a cargar. Fíjate lo que va a salir ahora. Fíjate que de pasar a ser, no sé si se está viendo acá, podemos agrandar con control más, podemos agrandar el tamaño. Fíjate que pasó a ser de 3,5 que estaba a 3,5, ¿sí? Y la fórmula promedio pasó de ser promedio de A1, B1, que eso no va a cambiar, digamos, coma, que estaba acá, a punto y coma, B2, C2. Entonces acá en lugar de 3,5 es 3,5. Lo volvamos a ver ahora como lo habíamos dejado recién en
la opción México, que es como la uso yo, creo que por vago nomás, porque en realidad pongo coma en lugar de punto y coma, pero es lo mismo, no es una sola tecla. No sé, ya me acostumbré a eso todo. Bueno, listo. Nos paramos la fórmula y fíjate, ¿ves? Cambia la fórmula ahí. Promedio A1, B1, coma, B2, C2. ¿Qué pasa? Esto ya se fue guardando, ¿ves? Te dice acá, última modificación hace unos segundos. Veamos una cosa. Vamos a ver. Si yo aprieto, acá lo puedes entrar por acá, ¿sí? Última modificación, y ver acá la versión actual. ¿Cuál es la versión actual? Esta. ¿Qué se hizo hoy, 26 de junio, a las 19:44 o en ese momento? Se hicieron varias operaciones. Fíjate todas las operaciones que se han hecho acá. Acá están todas las operaciones que he ido haciendo yo, que me las he ido guardando simultáneamente, o sea, eh, constantemente, no simultáneamente, constantemente. Yo voy apretando acá, ¿sí? Y me dice qué es lo que yo tenía en ese momento, en el momento que yo, el 26 de junio a las 19:33. No tenía nada, tenía hoja en blanco. Aprieto acá y me dice que tenía que un 1, ¿ves? Te lo marca incluso. Aprieto acá y me dice que después puse 1, 2, 3. Aprieto acá y me dice que tenía también, puse 4, 5, 6. Aprieto acá y me dice que tenía el 3.5 que ustedes ya les mostré. Aprieto acá y me dice que había cambiado de 3.5 a 3.5, o sea que había cambiado la configuración. Y aprieto acá, que es la versión actual, y me dice, maestro de los maestros, está en este nombre, en este momento. Me dice, mostrar solo versiones con nombre. Este en el caso de que yo le quiera poner a alguna, por ejemplo, a esta, yo le quiera poner un nombre. Poner nombre a esta versión. Le ponemos nombre y decimos que esta versión, en lugar de llamarse 26 de junio 1943, le vamos a poner versión, si querés, le voy a poner sin acento para que por cualquier cosa, porque siempre cuando pones símbolos y cosas es un poco complicado. Siempre te recomiendo para que después puedas rescatar y puedas tener flexibilidad en la búsqueda y en encontrar los documentos y en trabajarlos. Siempre es preferible que trates de evitar en la denominación de las columnas, de los documentos, de las pestañas, de las filas, de los rangos, evita los acentos, evita los signos de puntuación, digamos, ¿no? Eso evitar, diéresis y todas esas cosas. Entonces vamos a poner versión, que habíamos puesto acá, era la versión España. Y vamos a poner España, para evitar también la ñ, ¿sí? Entonces versión España, o versión, ponele, sí, versión, bueno, vamos a poner, como estoy en Argentina, vamos a poner versión Buenos Aires. ¿Sí? Y listo. Ya quedó versión Buenos Aires, pero ¿qué pasa? Ahí me dice que el 26 de junio de 19:43 es versión Buenos Aires. ¿Sí? O sea, no me deja de decir a qué hora fue. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo comprimo el historial de versiones de que se hizo acá, eh, porque me lo va guardando por bloque de tiempo, entonces yo ya sé que tengo, en este momento estoy en la versión actual. Si yo vuelvo para acá, fíjate que no voy a tocar nada, no voy a ninguna versión ni nada, pero yo voy ya sea acá, que me dice qué versiones tengo, y entre las versiones que tengo, podría también encontrar, ve, acá me dice que ya yo lo que hice es guardar la versión Buenos Aires que está destacada acá, separada como del resto, ¿ve? Si yo digo mostrarme solo versiones con nombre, pimba, ahí está, versión Buenos Aires y la versión actual, ¿sí? Versión Buenos Aires y versión actual. Si no, me muestra todas las otras versiones, ¿vale? Que dentro de esta está la versión Buenos Aires, bla, 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 ¿vale? Están todas las otras versiones. Bueno, listo. Ahora, ¿qué pasa? Puedo venir para acá y puedo ir acá a archivo y puedo ir a ver ¿dónde está? El historial de versiones por este lado. Poner nombre a esta versión, ver el historial de versiones que me lleva a lo mismo, ¿vale? Bueno, otra cosa. Salgamos de acá un cachito. Acá tenés la fórmula de funciones, que no funciona esta fórmula de funciones, solamente te dice, esta barrita es la fórmula, es la barra de funciones, que la puedes agrandar, la puedes achicar, puedes hacer bastante cosas con esta barrita de funciones. Y acá
Vamos a suponer que digas, che, me parece que yo tengo en la celda, no sé, L74, tengo puesto algo, se me ocurre. Veamos. Entonces pongo acá L74, pongo Enter y me lleva automáticamente a la celda L74. ¿Ves? Estoy acá, 74 y L. ¿Dale? Entonces, para volver allá, aprieto la tecla. Yo estoy en Windows siempre, ¿no? Aprieto la tecla Control Home o Control Inicio y vuelvo de nuevo a la primera. Creo que también podés hacer con esto para que no. Vamos a suponer que tengas encabezado. Podemos agregar una columna acá. Ojo, estoy haciendo todo lo más, digamos, lo más básico, ¿no? Podemos agregar una fila acá, ¿sí? Y en esta fila vamos a decir que esto es, ponerle prueba 1, prueba 1, números. Ahí ya le podés poner acento, no pasa nada, digamos, ¿no? Números y renúmeros y promedio. Vamos a suponer que en la primera fila vos tenés los títulos, como solemos hacer siempre. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que siempre que tengas la primera fila como títulos, acá tengas separadito para que esto se mueva como encabezado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, y esto ya te lo puedo estar afirmando, suponete que sumemos uno a cada uno, sumemos uno a cada número anterior, ¿sí? Lo pongo ahí, la suma, y vamos a arrastrar esto hasta abajo, ¿sí? Suponete que pegamos ahí. ¿Qué pasa? Vos vas a tener una columna o larga, digamos, o tres columnas en este caso largas. Entonces, para vos ubicarte en la palmera donde estás, ya sabés que está en la columna A. Si tenés buena memoria, te vas a acordar que será de prueba, pero por ahí vas a tener no solamente esta, puedes tener una hoja con, no sé, 23 columnas para la derecha y unas 2.000, 5.000, 20.000 filas para hacia abajo. Entonces te va a ser medio complicado o te sería medio complicado si eh, no aprovechás y usás como encabezado y arrastrás esto para que te lo dejes como encabezado a eso, ¿sí? Es más, vamos a suponer que vos necesitas insertar más filas ahí. Control I es para repetir, 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 insertar fila. Y vamos a suponer que vos lo que querés hacer una suma. Entonces igual a suma. Y ahí mirá, fíjate lo que pasa también con Google Sheets. Ahí te va haciendo una suma, una sugerencia. Te dice sumar desde la A6 a la 238. Ah, perfecto, decís vos, porque hasta donde yo tengo lleno, de la A6 hasta a la 238. Probemos. A6, 238, haces clic y te da la muestra primero. ¿Vos estás seguro que querés sumar de la A6 hasta la 238? Sí, estoy positivamente seguro. Entonces, ¿qué haces? Haces Enter y ya le das la confirmación. Y bueno, te vas hacia la derecha copiando eso y vas a tener la suma de las tres columnas. ¿Sí? ¿Para qué te muestro esto? Porque de repente vos, sí, mira, vamos abajo. Pumba, desapareció lo que estaba arriba, el encabezado. ¿Ves? No sabe lo que hay arriba. Entonces vamos control inicio, control home. Vamos ahí y lo que vamos a hacer es mover esto para que este encabezado me quede fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para abajo y nos vamos para abajo y esto sigue estando acá a la vista. ¿Entendés? Entonces, cuando yo agrego cosas acá abajo, ponete, fíjate que yo tengo la posibilidad, bueno, acá no me va a dar, pero tengo la posibilidad de seguir viendo que se suman. ¿Pero qué se va a sumar? Algo fantástico que tiene Google, y con esto vamos a ir terminando este primer avance, porque hay mil cosas para ver, pero es una introducción nada más. Algo fantástico que tiene Google, y en este caso las hojas de Google Sheets, es que vos en la mayoría de las fórmulas podés poner, te digo en el 99% de las fórmulas, porque te digo en el 99% porque no las conozco todas, obviamente, pero en la mayoría de las fórmulas vos podés poner que los resultados te los dé hacia toda la columna hacia abajo. Ojo con eso, tenés que tener mucho ojo de no poner
cosas más abajo de donde estás trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que yo quiero seguir sumando a medida que se van agregando cosas, porque esto va a ser una planilla de, no sé, de inventario, de cosas que yo voy a ir agregando. Vamos a suponer que yo acá borro esto y digo, ¿ve? Mira, Google me lo acomoda directamente desde la A6, que es de donde habíamos arrancado, y toda la columna A, todo lo que yo ingrese en la columna A. Entonces le digo Enter. Entonces ahí ya me suma todo automáticamente. Mira, ¿ves? ¿Qué pasa? Yo agrego acá cosas. Voy a seguir copiando la fórmula esa de arriba. Mira, fíjate cómo va a cambiar acá arriba. Pumba, cambió. ¿Ves? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Eh, yo, si yo tengo esto así definido, ¿me entendés? Yo puedo ir teniendo acá resultados totales, a los cuales yo les puedo ir poniendo, ¿no es cierto? Si agrego una columna a la izquierda, ¿sí? Yo puedo poner acá que son totales. Entonces, ya yo sé que de esta prueba, prueba 1, números y renúmeros y el promedio que se encuentra acá al costado, es más, este promedio que está acá, yo puedo cortarlo. Cuando yo corto, ¿qué es lo que hace en este caso Google y en general las planillas de cálculo? Te llevan relativamente el número a donde vos querés. Va a seguir siendo 3,5, fíjate, pumba. ¿Por qué? Porque me sigue tomando lo que yo en un principio le había dicho, que me tome qué, que me tome B6, C6, o sea que era esto, B6, C6, y me tome C7, D7. C7, D7. Si vos querés ver qué es lo que está escrito acá, tenés una posibilidad también. Agarrá y decís, vamos a ver dónde están las fórmulas. Eh, mostrar fórmulas. ¿Ves? Y lo que hace, mirá, todo esto yo tengo fórmula. Todo esto tengo fórmula, ¿ves? Te dice que acá hay un promedio, te dice que acá hay números, no hay fórmulas, y te dice que acá la fórmula que hay es esta con respecto a esta con respecto a esta con respecto a esta, bla, 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 ¿vale? Obviamente no usarías, creo que jamás, una cosa así, salvo que quieras identificar dónde están las fórmulas. Si querés identificar dónde está la fórmula, acá está. Listo. Si vos no querés ver las fórmulas, obviamente, en donde dice mostrar, sacás fórmulas. Y te queda de nuevo lo bonito que te estaba quedando. Bien. Ya sabés, le podés hacer a esto, obviamente, como todas las planillas de cálculo, le podés hacer los marquitos de estos churitos, ¿no es cierto? Puedes ponerle negrita acá, puedes ponerle colorcito de fondo, qué sé yo, un beige, puedes ponerle negrita, puedes cambiarle la letra acá para que sea un verde, no sé, que queda horrible, pero bueno, o violeta, no sé, puedes ponerlo así, volteado, tachado, etcétera, ¿sí? Eh, puedes hacer también que todo esto se marque hasta el final, ¿sí? Hasta el final, mira. Normalmente va a arrancar con la planilla de Google hasta mil filas. ¿Qué pasa? 1000 filas no significa que vos vas a tener 1000 filas y nada más, ¿sí? No significa eso, porque cuando vos llegas a las 1000 filas, mira, tenés acá, pim, abajo te aparece, añadir mis más, 1000 filas más. Puedes ponerle añadir 3000, o sea, vos podés elegir el número. Creo que puede elegir hasta 5 millones de filas. A ver, no tiene mucho sentido porque tampoco, porque después el proceso que tiene que hacer la hoja de cálculo para encontrar las cosas, para buscar y para calcular las cosas se hace medio tedioso. Siempre te recomiendo que en las hojas, las hojas las dividas por temas de lo que vas a calcular y siempre vayas dividiendo cada hoja en el tema específico de lo que vas a tratar. Por ejemplo, una hoja de promedios, una hoja de clientes, una hoja de porque hasta te puede servir de base de datos. No sería lo recomendable, pero te puede servir para una, qué sé yo, para manejar un pequeño negocito, te viene real pelo. Y bueno, estas cosas también las puedes poner acá decoraditas, qué sé yo, ¿sí? Esto es para, bueno, y el promedio, ¿sí? El promedio acá. Esto es como para arrancar y empezar a mojarnos. Mira, yo elijo dos celdas distintas. Mira, elegí esta, apreté la tecla control y elegí esta otra. Y a las dos le puedo poner bold, o sea, le puedo poner negrita y le puedo cambiar también el, el fondo. Y también las puedo centrar y quedan todas preciosas. Bueno, listo. Hasta acá vamos a llegar
para que vayas sabiendo cómo es el gran mundo de Google. Te digo que es recontra, hiper práctico. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, tiene que podés, cuando vos ya estás compartiendo hojas, que eso lo va a ser lo próximo que te voy a mostrar, podés agarrar acá, hacer un comentario para la persona que tome el documento. Cuando entra alguien a ver el documento acá va a aparecer quién lo ve, también en el historial de versiones, acá en el historial de versiones te va a ir diciendo quién, o sea, en este caso te dice que yo lo modifiqué, pero en otros casos te va a agarrar y te va a decir que lo modificó la persona que lo modificó y tiene que entrar con su cuenta de Gmail, obviamente, a modificar el documento, ¿sí? Siempre se va a demorar un poco en darte las versiones porque obviamente está cargando todo lo que vos hiciste, toda la historia de las cosas que vos fuiste haciendo a lo largo del trabajo del documento, ¿sí? Bueno, y obviamente podés cambiar este nombre y ponerle, no sé, master, qué sé yo, donde vos guardás las primeras cosas. ¿Dale? Bueno, para, para, mm, para el comienzo, digamos, como para empezar estamos bien. Después puedes cambiar el nombre de la letra, el número, puedes cambiar los decimales, puedes cambiar el signo peso, porcentaje, el tamaño de la letra, de la página, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo vamos a dejar acá y en otra oportunidad vamos a subir alguna otra cosa más yendo por tema. Lo más importante de esto son las funciones y el trabajo con datos. Eso es muy importante y es el gran potencial que tienen las hojas de Google Sheets. Así que bueno, cortamos acá y después ya les voy mostrando otras cosas, otros truquitos, otras cositas más. Les voy informando porque no hay acá nada de tutorial. Acá todo el mundo sabe de qué se trata la planilla de cálculo. Pero por ahí algunas cositas que unos saben y otros no saben, la vamos viendo por este lado. Listo.